Eliminemos Dual Boot. Hola a todos, ¿qué tal? Lo primero, daros las gracias por estar aquí un día más. Hoy, ¿qué os traigo? Pues, después de haber leído, iba a decir escuchado, pero más bien leído, muchas peticiones vuestras, preguntándome cómo hacer la, digamos, desinstalación de un Dual Boot. Ejemplo, tenemos un Windows instalado de base y queremos instalar un Android, como tengo vídeos anteriores míos, donde explico cómo tener un Dual Boot de Android con Windows o Linux con Windows, o incluso hay un vídeo mío con PrimeOS, que tengo también Linux y Windows, y os surge esa duda. ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo tener solamente de nuevo Windows, eliminando ese otro sistema operativo, quitando ese group, quitando ese gestor de arranque? ¿Y cómo recuperar esa partición para que vuelva a usar la Windows? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Antes de comenzar, tenéis que tener claros dos cosas principales. Primero, no todos los ordenadores son iguales. Y sobre todo, no todos los ordenadores tienen por qué tener la misma BIOS. Puede ser que tengas un equipo con una BIOS antigua o puede ser que tengas una BIOS tipo UEFI, que son las más actuales. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo si tu BIOS es la antigua o es la UEFI, se hará o se realizará los pasos que veremos en este vídeo de diferente forma. No preocuparos porque en este vídeo voy a explicar las dos formas. ¿Y cuál es ese segundo punto a tener en cuenta? No olvidaros que cuando jugamos, tocamos, modificamos lo que es un gestor de arranque, es muy recomendable, antes de hacer nada, crear copia de seguridad de al menos aquellos ficheros que para nosotros sean importantes, como puede ser documentos, fotografía o lo que tengáis que para vosotros pueda ser importante. ¿Por qué digo esto? Porque al tocar ese arranque del equipo, si algo va mal, que no tiene por qué, pero sabemos todo que la informática a veces es caprichosa y si algo va mal, podríamos perder información o digamos el acceso a esa información que luego es posible recuperarla. Sí, depende de lo que haya pasado. Pero si previamente hemos hecho esa copia de seguridad, pues mucho mejor. Así que voy a empezar a explicaros qué es lo que tenéis que hacer para eliminar ese dual boot. Bien, la primera opción que vamos a ver es para aquellas BIOS que son las antiguas, es decir, las BIOS que no son UEFI. Lo primero que tenéis que hacer es entrar en esta dirección web que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, como siempre, porque será mucho más cómodo. ¿Qué tenéis que hacer? Pues poner vuestro nombre, vuestro mail y pulsar Download. Cuando lo descarguéis, vais a tener un programa o una instalación del programa como esta, EASY BCD. ¿Qué hacemos cuando lo tengáis? Pues simplemente lo vamos a instalar, ¿vale? Siguiente, aceptamos los términos de licencia. Yo dejo esto puesto los dos para que instale el componente de SBCD y un acceso directo en el escritorio. Le digo siguiente, instalar. Esto no tarda mucho, veis que ha sido muy rápido y voy a ejecutarlo ya directamente. Bueno, si después de un tiempo veis que no ha abierto, no ha hecho la función que indicaba el instalador, así que lo vamos a abrir manualmente. Podemos hacerlo del escritorio, que debe de estar el acceso directo, o si no, inicio y así BCD. Bien, ahora sí me lo ha abierto y a mí me sale esta advertencia. ¿Qué me está diciendo? Que ha encontrado un EFI bootloader en mi ordenador. ¿Qué significa? Que mi BIOS es UEFI. Con lo cual, este programa no va a servirme demasiado para mi caso, pero aún así os lo explico para el caso vuestro. Recordad que este método es para el que tiene una BIOS antigua, ¿vale? Le digo aceptar. A vosotros no tiene por qué daros ese error, pero sí tenéis estas opciones igual que yo.
Pincháis aquí en editar el menú de arranque. Aquí solamente me aparece Windows 10 porque al tener UEFI es la única o el único sistema operativo que me va a detectar, aunque tengo otros dos más. Tengo Prime OS y tengo Linux Mint instalado. A vosotros os aparecerá aquí Windows y uno o más sistemas operativos que tengáis instalado y tengáis en el menú de arranque, que simplemente lo único que tenéis que es seleccionar el que queréis eliminar y decir eliminar. Y ya está. Guardamos la configuración. Podemos omitir incluso el menú de arranque, poner un sistema por defecto, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Es decir, lo voy a explicar de otra forma. Podemos eliminar del menú de arranque un sistema operativo, seleccionándolo y pinchando en eliminar. También podemos omitir un menú de arranque o ponerle un tiempo de espera o esperar a que nosotros seleccionamos algo. Si omitimos el menú de arranque, podemos seleccionar qué sistema operativo, con esta casilla que tendrá cada uno de ellos, va a iniciar por defecto y va a no hacer caso a ningún otro. ¿Vale? Cuando terminemos de configurar esto, guardamos la configuración. Y ya está. Si reiniciamos el ordenador, a partir de este momento vais a tener esa configuración que habéis hecho. Una vez que reiniciéis y comprobéis que lo que habéis configurado aquí funciona correctamente, es el momento de modificar las particiones. ¿Cómo lo hacemos? A través del panel de control de Windows. Voy a cerrar aquí. Me voy al panel de control. Yo, como tengo Windows 10, lo escribo aquí en la lupita en Cortana. O si tenéis un Windows anterior, pues buscáis panel de control en inicio. Vale. Le doy a panel de control y me voy a administrador de discos. Para llegar al administrador de discos, o bien lo buscamos, o bien vamos a herramientas administrativas de panel de control y abrimos la administración de equipos, ¿vale? No se llama directamente el software administrador de discos, sino de equipos. Y aquí dentro sí tenemos la administración de discos. Bien, una vez que estamos en la administración de discos, vamos a tener la unidad de Windows. Yo tengo otro disco duro que es completamente para datos personales. Tengo esta partición en formato RAW, que es de Android, y tengo esta partición que no tiene letra en mi partición de lo que viene siendo Linux. Entonces, yo no voy a eliminarlas porque no quiero perder mi sistema operativo, pero quiero explicaros qué tenéis que hacer para recuperar vuestro espacio en la unidad de Windows. Vamos a suponer que tengo otra unidad adicional que es la que tengo un Android, por ejemplo, o Linux, lo que queráis vosotros eliminar, y es la que quiero recuperar, ¿no? Con Windows. Entonces, para ello voy aquí a reducir el volumen para haceros el ejemplo en el C. Voy a reducirlo, por ejemplo, 1,5 GB, tampoco es para hacer el ejemplo. ¿Vale? Y vamos a suponer que es esta, vamos a ponerle un nuevo volumen, ¿vale? Volumen completo, la letra F, y vamos a poner aquí que esto es Android, ¿vale? Android o Linux, lo que queráis. Vale, no hacer caso a estas dos, ¿vale? No hacer casos. Entonces, vamos a retomar el tema. Ya hemos modificado el menú de arranque. Ya habéis reiniciado, habéis comprobado que ha funcionado esa configuración que habéis hecho con EASI BCD. Ahora lo que únicamente os queda es recuperar la partición. Bien, pues lo primero que hacéis es la partición que queráis recuperar, la que ya no vais a usar porque ese sistema operativo no lo queréis usar ya más, pinchamos con botón derecho encima y le decimos eliminar el volumen. Le decimos aquí la advertencia que sí deseamos continuar y ya no está asignado. Pero todavía no lo ha recuperado nuestro sistema operativo de Windows. Entonces, pinchamos en el C, que es el disco duro principal de Windows. ¿Vale? Lo mismo es si lo tenéis en otro disco duro, ¿eh? Lo mismo si lo tenemos en otro disco duro. Entonces, en el C, que es en mi caso, botón derecho, extender el volumen. Lo extendemos. ¿Cuánto? Pues él ya solo
agregado el disponible que tenemos vacío. No tenemos que hacer nada, simplemente ahora siguiente. Y ahora finalizar. Y fijaos, el C ha vuelto a coger ese cachito que estaba sin asignar. Esa es la forma. ¿Qué ocurre si tú tenías un disco duro principal con Windows y un disco duro secundario con Linux, Android o otro sistema operativo? Pues simplemente sería botón derecho, eliminar volumen, botón derecho, formatear con un sistema de archivo NTFS, por ejemplo. Y ya está, ya Windows vería con una letra esa unidad. Y nada más, si tú tenías BIOS antigua, hasta aquí es la explicación. ¿Qué ocurre si has usado el EASY BCD y no te ha funcionado y ahora no puedes encender el equipo correctamente? No te funciona ni siquiera Windows. Bueno, no te alarmes, que estoy preparando un siguiente vídeo para solucionar ese problema. Y si no, si ya tienes toda la información guardada importante, lo más rápido es formatear, ¿vale? Desde cero y dejar el equipo limpio y volver a volcar tus datos nuevamente. Evidentemente tienes que tener esa unidad USB o un disco de recuperación creado previamente a hacer los pasos que hemos visto. Bien, cambiando de tercio, voy ahora a aquellos ordenadores que tienen la nueva versión de BIOS, la llamada UEFI. Para esos ordenadores no le hace falta descargar este programa, no le hace falta instalar ningún tipo de software. Vamos a trabajar directamente sobre esa BIOS y fijaros qué fácil va a ser. Bien, parto de mi ordenador totalmente apagado, no tengo ningún USB de arranque conectado y voy a encenderlo simplemente para que veáis que tengo el menú de arranque Group. Entonces en el Group tengo Prime OS, tengo Ubuntu, pero realmente es un Linux Mint, y Windows, ¿vale? Aquí tengo lo que es un dual boot, o en este caso un triple boot, ¿no? Pero mi BIOS es UEFI, con lo que la forma anterior, pues no nos vale. ¿Qué debemos hacer? Vamos a apagar el equipo. Vamos a apagar el equipo, no hace falta entrar en ningún tipo de sistema operativo, ya lo tengo apagado. Lo que he hecho es mantener pulsada la tecla de encendido del equipo durante 5 segundos y el equipo se apaga. Bien, lo que voy a hacer ahora es encenderlo y entrar en la BIOS UEFI de mi ordenador. Normalmente es la tecla F2. Bien, ya estoy en mi BIOS UEFI. Es una UEFI antigua de las primeras y tiene un formato muy parecido a la que son BIOS antiguas. ¿Qué tenéis que hacer? Os tenéis que ir a la opción Boot, que si no está en el mismo sitio que la tengo yo, buscarlo, que en algún sitio tiene que tener esta opción Boot. Y fijaros, si me voy al orden de arranque, en la primera opción tengo USB HDD, es decir, todo el USB que yo tenga conectado que sea un sistema operativo autoarrancable me lo va a leer desde USB. Luego tengo puesto lo que es el disco duro directamente, HDD. Y luego tengo puesto Windows Boot Manager. ¿Qué ocurre aquí? Yo tengo un sistema operativo Windows que crea un Boot Manager. Si yo este Windows Boot Manager lo pongo en segunda opción o lo pongo en primera opción, no va a hacer caso al gestor de arranque. Es decir, no me va a salir ese menú anterior. Voy a entrar directamente en Windows. Vamos a verlo. Voy a ponerlo en segunda opción. ¿Vale? Ahí lo he puesto en la segunda opción. Y la tercera opción he puesto el disco duro. Fijaos lo que va a pasar ahora. Voy a decir que voy a salir salvando los cambios. Él solo se va a reiniciar. Y si no me deja por mentiroso, va a entrar directamente en Windows. Ahí está. ¿Veis? La bolita de Windows. Y aquí estamos. Ha entrado en Windows sin pedirme ningún tipo de opción. Estoy aquí en la pantalla principal. ¿Qué haríamos ahora? Pues ahora haríamos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior con la BIOS antigua. Entraríamos en el administrador de discos y haríamos los mismos pasos que hice antes. No lo voy a volver a repetir. ¿Vale? Ir al minuto anterior, que os dejaré por aquí abajo, y veis el ejemplo desde ahí. Se hace exactamente igual que con la BIOS antigua cuando ya tenemos hecho este paso. Y fijaos una cosa, si no habéis hecho cambios de las particiones,
no habéis eliminado la partición del otro sistema operativo, no se la habéis incorporado a la partición principal de Windows y vais a la BIOS de nuevo, a boot, y ponéis, perdón, aquí, y ponéis otra vez el disco duro como segunda opción, dejando como tercera opción o más abajo Windows Boot Manager, veréis cómo va a volver a salir el menú de arranque de los sistemas operativos que tenéis instalado. Vale, voy a guardar los cambios para que lo veáis y vais a ver el menú de arranque mío que sigue existiendo, porque yo no he hecho ningún tipo de modificación de las particiones. Aquí tenéis, ¿vale? Perfectamente Primos, Ubuntu y Windows. Y esto ha sido todo. He intentado explicar las dos formas. No es, o no creo que sea algo muy complejo. He intentado explicar las cosas más básicas, lo que realmente vais a necesitar saber. Pero bueno, seguro que alguno tenía alguna duda, alguna pega. Así que como siempre os dejo pues mi correo electrónico para que pongáis en contacto conmigo de esa forma. También hay en la descripción enlace de un grupo Telegram donde te puedes unir o también puedes escribirme a través de los comentarios de este vídeo. Así que nada, espero que todo haya salido bien, te haya gustado este vídeo. Si es así, dame un like. Adiós.